Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así os saludo una vez más, dependiendo del lugar donde nos están sintonizando, desde nuestro programa El Jardín del Alma. Y como siempre, con este café entre amigos, saludamos a Jaume Patuel. Jaume, buenos días. Buen O tiempo, buen tiempo, como buen tiempo. decís vos. Hoy tengo un tema muy importante a tratar con él y hablaremos del alma, el espíritu y muchas cosas más. Pues como psicólogo y pedapsicogogo y teólogo, creo que es la persona más indicada para sentarse hoy en la mesa a hablar de ello. Así que abordaremos este tema bajo las versiones de la psicología y la teología, teniendo en cuenta que la palabra psique significa alma, con lo cual podríamos decir que la psicología es un estudio del alma, ¿correcto? Sí y no, Ah, es muy decir, bien. sí y no. Es decir, hablamos de este tema ya hace algún tiempo Sí. y siempre me gusta decir repetita juvat, es decir, hay que repetir conceptos Ujú. porque repitiendo es como se quedan más interiorizados. Aprendido. Porque la memoria es necesaria, pero debe ir clarificando los conceptos. Ujú. Evidentemente que la palabra psicología es la reflexión, el tratado de la psique. ¿Eh? Y psique normalmente es sinónimo de alma, pero eso es en griego. Yendo más a fondo, psique significa también respirar, del nefesh hebreo. Por tanto, ¿qué es la psicología? Entonces hay que decir que se entiende por logos una reflexión sistemática, una aportación, un estudio científico y que se entiende por psique. Entonces cada uno debe especificar. Por tanto, yo puedo hablar desde mi ángulo que entiendo por esas cosas, pero no es algo que sea universal. Cada escuela explica. Su El, versión. ahora bien, el hecho de que cada escuela explique de forma diferente no son contrarias, todas ellas se complementan. Por eso dije, y hace tiempo, con la metáfora de la margarita, que hay al centro la palabra psique y los pétalos, es una explicación de cada escuela. Por tanto, de aquí no me digo psicopedagogo, sino que me llamo pedapsicogogo y en internet no van a encontrar la palabra, si la encuentran solamente me la van a aplicar a mí. Con todo, hay una palabra técnica que es el, el psiquiatra, el psiquiatra de niños, que también tiene este nombre por delante. No me viene ahora la palabra exacta, ya me vendrá, pero no se aplica más. Por tanto, por eso me gusta clarificarlo. Con el, con el tema anterior de mi presentación, recibí por WhatsApp Sí. la respuesta de una amiga mía que es psicopedagoga. Ah, muy bien. Y allá jugamos un poco con los términos. En la términos, muy bien, ¿no? Por tanto, yo digo, una cosa es el diccionario, una cosa es una escuela y una cosa es imponer un concepto, a no ser que estemos trabajando en el mundo científico, que el lenguaje debe ser Concreto. preciso y el lenguaje es preciso en un contexto cultural, de aquí que la ciencia toque siempre lo material, lo que puede calcular y lo que puede medir, siempre de acuerdo a unas premisas matemáticas, es decir, que no, la cosa universal no es tan fácil. Es Bien, y entonces la compleja. palabra psique, para mí entiendo que es esta interioridad del ser humano que podemos llamarlo la mente, pero la mente abarcando lo cognitivo, la cabeza, y lo emocional, el corazón. Bueno, pero si tuviéramos que poner un título al programa, yo había pensado en que la presentación para mí sería ¿dónde reside el alma y qué es el alma? Y vos me contestaréis. No puedo contestar porque no lo sé, en el sentido que hay muchas explicaciones. Bueno, la que le guste. A mí, entonces, el jardín del alma lo comentamos, que no es lo mismo que el alma del jardín.
estuve reflexionando después, leyendo y basándome básicamente en mi trabajo interior y en lo que se escribe, porque el punto de partida en psicología dinámica, el punto de partida siempre debe ser el propio sujeto que trabaja. De tal forma, por experiencia y también por el gran maestro Carl Jung, dijo esta frase, que siempre la ha explicado cuando daba clase al máster de la Universidad de Barcelona, un máster de psicología dinámica. Yo seré capaz de comprender y ayudar al otro hasta donde yo haya llegado conmigo. Hasta donde se haya trabajado personalmente. Por tanto, si he trabajado hasta 4, puedo ayudar al otro hasta 4. Pero si el otro está en el 5 o el 6, ya no puedo. No vais a enviar a otro que haya llegado al 6. Claro, y esto es un punto a tener muy en cuenta. Y claro, hoy día hay, por suerte, hay muchas terapias. Ya dije lo que significa terapia, que es acompañar al otro, eso es la terapia. Y más ahora en el mundo que comprendemos con gafas nuevas, que el mundo es toda energía, el universo es energía de vibración y frecuencia. Mirando la realidad con estas gafas, que el universo es energía, evidentemente que la realidad se contempla de otra forma muy distinta a la que hemos estado contemplando a lo largo, científicamente, a lo largo de 3 o 4 siglos. Y ahora empezamos a verlo y a contemplarlo con otros ojos. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado. Y entonces la psique se mira de otra forma. ¿Y el alma dónde reside? Entonces, en esta nueva mirada, la palabra alma ya no tiene sentido. Sí que tiene sentido la realidad que quiere indicar, evidentemente. Pero la palabra alma nos lleva a una distinción entre alma y cuerpo, o alma-espíritu. Y en la nueva visión, estas palabras ya no encajan tanto. Bueno, no encajan tanto, pero la alma es la conciencia sigue existiendo. No, por tanto, esta realidad le podemos dar otro nombre. Bueno, a esto conciencia. Y entonces sería el jardín de la conciencia, Muy bien. que no es lo mismo que la conciencia del jardín. No. Es decir, el jardín de la conciencia yo entiendo limitarla en un jardín, pero la conciencia del jardín es mucho más que el jardín. Es todo, es universal. Es el universo, claro. Y el universo está constituido por energía, por vibración y por frecuencia, y por la frecuencia. Según la frecuencia de la vibración, tendremos más densidad, que será nuestro cuerpo, que será esta mesa, o menos densidad, más frecuencia, que puede ser aquello que es real, pero no tangible. Bien. Y a ese nivel real, no tangible, podemos poner un nivel de conciencia. Bueno, y ese nivel de conciencia está en un campo astral, que podemos llamarlo un nivel medio. Como también la materia es conciencia. Claro. Pero son conciencias densas y distintas. Claro, y entonces, claro, todo eso, y nos podemos explicar que hay la percepción extrasensorial, que además de los 5 sentidos físicos, hay lo que llamamos un sexto sentido o un séptimo sentido, que se pueden percibir, percatar energías, vibraciones que con los 5 sentidos normales no las capto. Hay que tener más profundidad. Aquí estamos hablando de las personas sensitivas. Claro. Para poder captar ese nivel es el mundo astral inferior, donde pueden ir algunas almas, como se decían antes, y ahora cambiamos de conciencias, algunas conciencias que todavía no están preparadas para elevarse y se han quedado, como diríamos, como fantasmas después de abandonar el cuerpo físico. Sí, eso es una explicación, pero para mí es hablar de diferentes niveles de conciencia, Sí. en las cuales esos niveles de conciencia la humanidad ha pasado por ellos, por esos niveles, y actualmente estamos en un nivel de integración. Es decir,
Aquí sigo un autor muy concreto que se llama Jean Gebser, traducido su libro en español, escrito en el 1956, pero muy poco conocido. Él nos habla del nivel arcaico, del nivel mágico, del nivel mítico, del nivel racional, que es donde hemos estado últimamente, y estamos en otro nivel que integra todos los anteriores. Por tanto, la energía es toda una mirada de distintos niveles. Sí, Claro, yo quisiera correcto. explicar bien la palabra energía porque la empleamos mucho. ¿Qué significa la palabra energía? La palabra energía tiene tres componentes: en, ergo y ia. Son tres términos. El final ia, todo viene de la filología, es capacidad de. En significa interior. Por tanto, la capacidad interior de una acción, de un trabajo, produce un cambio. Bien. Por tanto, toda energía es para transformar la energía. De aquí la frase que hemos oído muchas veces: la energía ni se transforma ni se crea, sino que sencillamente ni se crea ni desaparece, sino que es una transformación continua. Por tanto, la energía, y hay diferentes energías, hay la energía térmica, hay la energía eólica, es decir, hay distintas clases de transformaciones. Al haber distintas clases de transformaciones, dependerá del nivel de frecuencia o nivel de vibración por la cual estaremos en un nivel o en otro. Por tanto, cuando vimos la palabra energía, significa transformar, cambiar. Muy bien. Pero claro, si seguimos y vamos a mantener la palabra alma, aunque no os guste mucho. Sí. Yo no tengo nada contra ella, No, pero es para poder... Bueno, o la palabra de conciencia. Cuando, vamos a ver, muere un ser humano, abandonamos el cuerpo físico, nuestra conciencia. ¿Sí? Es decir, a mí me gusta hablar cuando hay la muerte biológica. Biológica, correcto. Cuando hay la muerte biológica, significa que este ser deja de respirar, Sí. pero el ser, al dejar de respirar biológicamente, se encuentra, se siente, no de sentimiento, sino de sentividad, Sí. que es en el lugar que siempre ha sido. Correcto. Es decir, hay un autor catalán que reside en Barcelona, investigador, que tiene una frase en la contraportada de su libro que dice: regreso a la base Correcto. y ya vuelvo de un paseo por la individualidad. Y vuelvo al conjunto. Es decir, la diferencia que hacía yo entre el ser y el estar. El ser, mientras está en la corporeidad, tiene un espacio y un tiempo. Cuando este ser deja de respirar en la corporeidad, continúa siendo, no está. Continúa siendo y estando en un nuevo espacio. Porque Yo ni espacio ni tiempo. Esto suena a Oriente, pero es universal. La capacidad profunda de percatarse, percibir, vivir, sentir, que su profundidad no es lo que él piensa, ni crea, ni formula. Es decir, cuanto digo que soy, no lo soy. Soy aquello que no soy. Claro, claro, todo esto hay que desmenuzar y hay que ir separando para que podamos comprender. Eso puede ser un galimatías, ¿cierto? Pero yo solo indico e invito a que se pueda hacer silencio con uno mismo, y hacer silencio con uno mismo, autoauscultarse más que autoobservarse, puede percibir
sentir de una forma sintiente que el cuerpo no es él, las emociones no es él, el pensamiento no es él. Si esto no soy yo, ¿qué soy? Y entonces aquello, siempre podemos decir lo que no soy. Lo que soy se vive, se siente, no se puede explicar. No se puede explicar. Claro, Pero, entonces todo esto nos lleva que en el jardín del alma, o la conciencia del jardín, implica diferentes niveles que hay que tener en cuenta. muy bien. Y entonces es nutrir el cuerpo, armonizar las emociones, entrenar la mente, o sea, el cuerpo nutritivo, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y conectar con el cuerpo espiritual. Bien. Son 4 palabras de una misma realidad, no de 4 realidades distintas. Y en ese sentido me viene el alma. El alma se ha vivido en una filosofía de como distinta del cuerpo, cuando el alma no es más que un aspecto más de la realidad. Por tanto, si hablamos del alma como algo independiente, autónomo, es una construcción nuestra. En cambio, el alma, la conciencia, es un aspecto Nuestro, una parte nuestra. de nuestra realidad. Entonces la cosa es, cuando morimos, desaparece Desaparece la materia. desaparece un nivel, Un nivel. El material. para sentirse en otro nivel. Y eso, en el silencio, ¿cuántas personas tienen la capacidad de salir de su cuerpo físico y aquí Hacer un viaje astral? ¿Y cuántas personas son capaces en una frecuencia alta de alto voltaje sentirse diferente del cuerpo y después volver a conectarse. A pisar los pies al suelo? Bueno, pero de todas maneras, es siempre el cuerpo físico, el cuerpos astrales y otros cuerpos están conectados a través de ese cordón de plata que todos hoy hemos oído, Sí. y no es nada más que algo bioenergético que nos conecta con la realidad. Exactamente, por tanto, la conciencia, que es la realidad total, la matriz o la cueva donde ponemos estos diferentes niveles de conciencia, lo que queda claro es que son diferentes aspectos de la misma realidad. Sí. No son de realidades distintas. No, lo digo es un proceso. Y aquí volvemos que la psicología dependerá de qué concepto se coja con la palabra psique. Claro. Claro. Pero la parte más elevada de todo este movimiento y estos estados es el llegar al espíritu, ¿vale? Cuando progresamos, porque en uno somos físico, en otro vamos a otro plano medio, donde allí podemos seguir viviendo, construyendo lo que queramos construir, lo que queramos sentir, y después podemos decidir elevándonos hacia la fuente, como decimos algunos, hacia la parte universal de la energía universal, o regresar a incorporarse en otro cuerpo, ¿sí o no? Con las lentes que contemplamos que el universo es energía vibratoria y este conjunto le podemos llamar conciencia, y la conciencia es a diferentes niveles, según el nivel que uno se encuentra, el más denso es cuando uno nace, que es el cuerpo, debe ir aprendiendo que el cuerpo hay que cuidarlo, sí, que las emociones hay que armonizarlas, porque esto, algún paréntesis, las emociones no son más que vibraciones de diferente frecuencia, de diferente intensidad. Pero que te van a alterar tu campo de una manera u otra, depende de cómo tú estés formado y preparado para llevarlo adelante. Las emociones de densidad baja, de poca vibración, son el odio, sí, la rabia, el miedo, que son muy terrenales, negativas, pero que tienen información, tienen información. Otras emociones tienen un alto voltaje, como es la gratitud, la confianza, el aprecio, el respeto, es de más alto voltaje, por lo cual la energía nuestra es más dinámica
es más, Positiva. sí, es más de relación constructiva y se percibe en el ambiente, como las negativas también. También. Claro, contemplar las emociones, tendremos ocasión de hablar esto, contemplar las emociones desde este ángulo cambia mucho el comprender por qué me tengo que controlar, por qué tengo que ser, porque esto hace que la armonía interior mía sea de una paz interior, de una calma profunda. Claro, todo eso nos lleva a estos diferentes niveles que el cuerpo, las emociones, luego vendrá la mente. Hay un autor que dice, escuchemos la mente, pero dejemos hablar el corazón. Sí. Escuchemos lo que pensamos, Sí. Analicemos. pero callémonos en un momento para escuchar lo que el corazón dice. Es decir, que cabeza y corazón son dos aspectos de la misma realidad. Sí. Y tienen que ir equilibrados. Y entonces, esta armonía es cuando hay la salud integral, no solo la salud física, la salud integral. Emocional. Ayer, el día 10 de octubre, era el Día de la Salud Mental Mundial. O sea, gracias a la pandemia, se ha puesto encima de la mesa la necesidad de la salud mental, pero entendiendo por salud mental no solamente la armonía entre la cabeza y el corazón, sino la armonía de toda la corporeidad, no solamente lo corporal, la corporeidad que incluye este mundo transpersonal, más allá de lo que el ego, esta capacidad cognitiva de constatar, pueda sentir que la realidad va mucho más allá de lo que ella percibe. Y este ir más allá, que es otro nivel de energía más elevado, no lo aleja de esta realidad. Al contrario, hace que viva en más profundidad lo que es materia, lo que es cuerpo. Claro, le hace tomar la conciencia real de lo que es, que eso es importante. O sea, yo siempre digo que el equilibrio entre alma, corazón y el cerebro son importantísimos. De aquí... Porque claro, también dicen el alma o la conciencia, que es lo que va a evolucionar, depende siempre de cómo hemos vivido la vida en la Tierra, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Esto ha formado nuestra alma o nuestra conciencia para seguir elevándose. Por tanto, como decíamos antes, si la energía ni se crea ni se destruye, sino que transforma, estamos en evolución continua. Continuamente. Pero sí que vamos sumando y vamos dejando la información. Es como, en mi ver, es como si nuestra forma tuviera un disco duro de un ordenador y que se va grabando todo y va aumentando esa vibración, esa conciencia, elevándose. Si en Internet hablamos de la nube de información, Sí. Y que se busca la forma de bajar la información, y que se ha hecho, es decir, nuestras vidas están memorizadas en esta información que hierve, que está por ahí. Por tanto, la percepción extrasensorial, que no son los sentidos comunes de la vista, del olfato, del gusto y del tacto, sino que es otro sentido más profundo, son percepciones extrasensoriales que son capaces de hacer una retroconexión, una retroconocimiento de aspectos vividos y desconocidos por mí. Bueno, por ti, pero por esa conciencia que va incorporado en toda nuestra física, traemos grabaciones muy antiguas. Sí, de aquí, por tanto, si todo es evolución, todo queda registrado, memorizado, y porque si no hay memoria no hay vida. No hay tanto. Por tanto, yo en casa tengo un cuadro que compré en Sarlat, un pueblo de Occitania, de un autor que es toda una espiral evolutiva que parte del huevo cósmico, este huevo de chocolate que comemos por Pascua, es el huevo cósmico, es el huevo del cual al abrirse
nace La vida. la vida, nace toda la evolución, porque nos hemos de dar una explicación razonable de cómo empieza todo, pero no es más que una explicación. Es decir, el famoso Big Bang en estos momentos va muy bien, pero es una explicación, no es lo que sucedió o sucede, es un mapa. Tal vez dentro de 50 años venga otro físico Y haga otro mapa. y nos dé otro mapa. Otro mapa. Pero el que sí que queda es el territorio. Y el territorio nunca se agota en una explicación. Por tanto, nuestra vida no se agota en lo que yo puedo explicar. De aquí lo importante es que cada ser humano se pueda construir desde sí mismo, porque en sí tiene todas las capacidades en potencia. Tiene todas las herramientas para hacer su mapa personal. Y entonces es lógico que cuando uno nace en un mapa dado. Esto es razonable. Pero el gran trabajo es ir descubriendo que él debe hacer su propio mapa y no seguir un mapa dado. Tanto esto es... Bueno, ese mapa dado sirve para los principios. Cuando empiezas de niño a caminar, tienes que tener un aprendizaje, una información que viene de los padres, de tu entorno, pero después pues tienes que evolucionar tú solo. Entonces viene la edad de 7 años, 8 años, que empieza el razonamiento, acaba el mundo mágico y mítico. Yo me acuerdo perfectamente, el Día de Reyes, en casa la magia y la mítica de los Reyes Magos. Disfrutábamos poniendo una cuerda en un cesto que poníamos al lado de la cama para ver que cuando venían los reyes, Tiraban. Bien. Yo esto lo descubrí porque me lo dijo mi hermano. Vaya. Bien, pero no por eso esos años son infelices. No. Porque toca a una etapa. Toca esto, ¿no? Y qué bonito. Y luego la mítica, creer en los personajes grandes, esto es necesario, pero yo debo ir trabajando para construir mi mapa, que no es fácil. Y mis personajes. Porque tenemos varios personajes para actuar en la vida, ¿eh? Bueno, entonces aquí yo lo explico, es el ego, esta capacidad de conocer, de observar, este ego que se habla tan mal, pero es necesario para vivir, que tiene su responsabilidad, debe ir aprendiendo a través de autoobservarse, que tiene diferentes misiones en la vida. Actúa de forma diferente, siendo consciente que son aspectos diferentes. Ahora bien, puede haber una desarmonía que nos indica, usando una palabra, patología. Y entonces, ¿cuánta gente no está enferma clínicamente de acuerdo al libro de diagnósticos del DSM, pero son personas desequilibradas, desarmonizadas, que pueden gobernar un pueblo o una nación y pueden hacer disparates. Pero como clínicamente la cabeza funciona, no está enfermo. Y aquí entonces, en esta nueva visión, esto se califica como una persona disarmónica y peligrosa. Claro, entonces estoy informando. ¿Qué pasa hoy día? Que las personas que intentan hablar con claridad son apartadas para que no se las oiga, porque van contra el establishment, contra el poder. Claro, ante todo eso viene de la palabra que es psicología y el jardín del alma. Es decir, hay que cultivarlo usando las mismas palabras o cambiándolas, porque ha habido un movimiento de placas tectónicas, de corrientes telúricas en la Tierra. Que lo ha movido todo. Que hay que cambiar los mapas de geología. Claro. Claro, todo eso hay que tomar conciencia de ello. Y esto, si no se toma conciencia, nos estamos hundiendo. Autodestruyendo. Nos estamos autodestruyendo porque consideramos que somos una máquina en función
de los intereses de unos pocos. Claro, y todo esto es todo un trabajo profundo para tomar conciencia, para tener un alma consciente, para comprender que la psique es mucho más que aquello que se calcula y se mide, y que estamos en una visión del universo de plena energía, que según la vibración y la frecuencia, o sea, la cantidad de oscilaciones, estamos en un nivel bajo o superior. Y bueno, eso, es claro, lo que se dice cuando hablamos de las dimensiones espirituales. Esas dimensiones físicas que somos aquí están separadas por ondas vibratorias que componen otros planos. Es una separación de vibraciones y podemos llegar a comunicarnos con seres superiores. Pero en ese momento, ¿dónde está el espíritu? ¿En dónde los vamos a Es decir, encontrar? entonces, claro, para mí, la palabra alma, espíritu, ya no me entra aquí. Ya, pero hasta hace poco entraba. No, y continuará entrando por mucho tiempo. Claro. Pero si veis los niveles energéticos. Sí, son niveles energéticos. Pero lo que Y, la y gente conoce... el espíritu será, y el alma, niveles energéticos muy altos. Muy altos y Muy superiores. altos. Bueno, pero el alma este que conocemos con tal lleva toda esa información que va arrastrando, va acumulando, va haciendo ese disco duro informativo para elevarse. Pero tiene que ir cargando toda la información. Me viene ahora la idea, cuando hablamos de disco duro, el disco duro lo hemos construido los humanos. Claro. No aquí. Es decir, el que quiero indicar que todo lo que hay tiene la humanidad, y cada ser concreto que en ella tiene, cada parte, cada ser humano, tiene en sí toda la humanidad. Esto es la mirada nueva. Sí. No somos piezas aisladas, sino piezas interconectadas por esta visión de Estamos energía. interconectados por la matriz divina. Y por la energía, es decir, Esa energía es la matriz divina, que donde vibra aquí una onda puede vibrar a muchos kilómetros de distancia y todos estamos implicados. Todos. y esto es lo que nos está explicando la física cuántica, es decir, Correcto. todos estamos interconectados, no vivimos aislados, y cualquier movimiento nuestro mueve a los demás. Simplemente cualquier pensamiento va a mover energías en otro punto, en otra persona, que a lo mejor no nos conocemos, pero hemos pensado algo y corresponde a ello. Y entonces aquí, en esta, como decía, en esta percepción extrasensorial, entra la telepatía. Por ejemplo. Sí, telepatía, o también la sincronicidad. Ajá. Es decir, cuántos hechos significativos hay. Esto es un trabajo nuevo que, por desgracia, los poderes políticos, hablo concretamente de los sistemas de enseñanza, no ayudan a nada de esto. No quieren dejar pensar. Y entonces es un trabajo que deben hacer los padres que están convencidos con sus hijos, o aquellas escuelas que trabajan en ello, o los grupos de personas que trabajan en eso. Me acuerdo perfectamente dos hechos, uno en Barcelona y otro en París. Estaba un día viajando por París y pasé por una calle, que no sé el nombre, pero encontré una casa, un bajo abierto, que era un oratorio de meditación, que podía entrar cualquier persona. Claro, es una apertura de conciencia. Claro. Un lugar en que yo pueda hacer silencio sin que nadie me moleste. Y el otro caso fue en Barcelona, hablo de hace muchos años, desayunando con un historiador, vi pasar a un musulmán que entraba en un lugar y le dije a este es el futuro. El futuro son sitios en que se puede encontrar un grupo de personas en silencio, pero un silencio energético que transforma, que hace que las emociones de baja densidad, odio, rabia, racismo, xenofobia, todo esto pueda transformarse en respeto,
en afecto, en amor, en compatía o compasión, en empatía. Claro, todo esto hay que trabajar. Hay que trabajar. Y por suerte, que junto con la salud mental integral que nos ha dado la pandemia, hace años, y esto es cierto, desde el 1995, que se habla de la inteligencia emocional. Claro, todo eso es realmente una revolución. Sí, sí, Y estamos en el cruce de dos ríos pero van al mar. que van al mar. Pero cada uno seguirá un camino y sin chocar. Y no tienen por qué chocar. Pueden acompañarse durante un tramo del camino, pasar el mismo recoveco, las mismas rocas, pero sin chocar. Esto sería el ideal. Pero muchos confunden que mi camino es el único. Y aquí está, que es lo que hemos estado viviendo hasta ahora. Sí, claro. Por ejemplo, Sí. que no es cierto, pero a nivel popular, la religión cristiana es la única verdadera, a nivel popular. A nivel teológico no es así. No es así. Pero no, esto es falso. Todas las religiones. El Dalai Lama, un gran teólogo brasileño, le hizo la pregunta: ¿cuál es la mejor religión? Y el Dalai Lama le respondió de una forma muy sana: la que te haga más humano. Perfecto. Es decir, de la humanización con U, hemos de pasar de la homonización con O, hemos de pasar a la humanización con U. Esta transformación continua. Por tanto, hay que superar que el trabajo que yo hago conmigo repercute enérgicamente hasta los demás y que no es inútil. No, que sea positivo. Eso como hay un dicho que dice, Jesús dice, prefiere un hombre trabajando que dos orando. El simple hecho de irse a la iglesia o cualquier lugar a estar siempre con la mano en el pecho y rezando y no sé qué, pero ¿hacéis algo más que eso? No, por tanto, aquí viene la gran parábola o hecho, había mucho que hablar sobre este libro de la Buena Nueva que se llama popularmente los Evangelios, Marta y María, es decir, la cabeza y el corazón no son dos realidades distintas, sino dos aspectos, porque más información tiene científicamente el corazón que la cabeza. Bueno, porque en realidad, primero, antes que la emoción o la información pase por la cabeza, puede pasar por tu corazón y hasta por tu estómago y por tus intestinos. Por tanto, el corazón ha sido un símbolo en las otras culturas del centro de la personalidad, de la inteligencia, de la acción. Y el cerebro no tenía ningún valor. En Occidente, el cerebro. Pero desde entonces, yendo más a fondo, sabemos que hay el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que hay que saberlos conjugar. Personalmente, cuando hablo o hablaba con mis pacientes o hablaba como pedagogo, decía, y esto lo comentaba hace poco con un maestro de obras, hay que hacer el circuito completo. Lo que me viene en la cabeza pasarlo por el corazón. Debe pasar por el corazón y luego verbalizarlo. Y al revés, lo que siento con el corazón debe pasar por la cabeza y verbalizar. Eso es el circuito completo. Ahora bien, si lo que pienso lo suelto, es un cortocircuito. Y entendiendo por corto, es decir, corta la circulación y hace una circulación corta. Por tanto, y lo que yo tengo en el corazón y lo verbalizo, también es un cortocircuito. Debe haber el circuito completo. Una retroalimentación constante. Porque entonces, cuando hay esa retroalimentación de cabeza y cuerpo, a mí me gusta, hay que poner una autopista de la cabeza al corazón y no separarlo. Cuando esto va unido, las manos y los pies van al lugar adecuado. Sí, eso es correcto. Ese tema daba para mucho más y en algún momento volveremos a entrar en pinceladas. Yo no sé si me dejo cosas por ahí, seguro que sí, pero ¿queréis añadir algo más? Sí,
vuelvo a repetir un aspecto que me interesa y es toda la energía vibratoria se encuentra en una sola matriz. Y esta matriz es la conciencia. Volvemos al principio. Y la conciencia se manifiesta en dimensiones o vibraciones diferentes. Y al manifestarse en dimensiones y vibraciones diferentes, todos estamos conectados. Por la matriz divina, seguro. Seguro que todos estamos conectados. Esto es una nueva visión de la relación. Por eso yo me he encontrado con muchas personas que dicen, es que no puedo hablar con nadie más de este tema si no es contigo, porque la gente no escucha. Ahí está, la gente no escucha. Pero yo estoy convencida de que los que nos están escuchando van a tener mucho que pensar, porque a lo mejor Jaume Patuel nos ha puesto una nueva lente a la situación, una nueva visión que hay que analizar. Y la suerte de que esto está grabado en el canal, ustedes pueden repetirlo las veces que quieran, analizar, escuchar y pensar qué es lo que tienen que cambiar en sus conexiones. Y por tanto, no olvidar que cada uno es una central energética. Perfecto, totalmente de acuerdo. Somos una central energética y con ello tenemos que seguir trabajando. Así que os agradecemos la escucha. Esperamos volver a verlos pronto en nuestro canal con temas, como siempre, muy interesantes y acompañados con Jaume Patuel. Y gracias por la invitación. Todo esto es poder compartir, un verbo que se emplea, compartir aquello que tú crees que puede ser útil, válido y útil para los demás. No quedárselo para uno solo. Y gracias a las tecnologías podemos compartirlo y comunicarlo, sin olvidar que estas mismas tecnologías pueden ser muy destructivas. Bueno, es que todo se puede usar para bien y para mal. Es como un cuchillo, como indicaba, un cuchillo muy fino en manos de un niño de 4 años. Es peligroso. En cambio, en un buen cocinero... Es una maravilla. Es una maravilla. Pero claro, todo depende del nivel de conciencia de cada uno. Volvemos al mismo punto. Y todo eso pide una pedagogía, no una psicología. Una pedagogía. Una pedagogía. Acompañar al niño en esta autorrealización, que debe llegar a una autotransformación. Tenemos tiempo. Con una buena enseñanza y tendremos tiempo, si Dios nos acompaña y Jaume también para seguir hablando del tema. Así que muchas gracias por estar aquí y os convido a la próxima semana para volvernos a encontrar. Gracias.